¿Crees que conoces a los hombres que gobiernan esta ciudad? Fríos, intocables, con el corazón bombeando agua helada. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre que decide quién vive y quién muere encuentra a la única mujer que sostiene su imperio, desmoronándose sobre el pavimento a medianoche? Él no debía preocuparse por nadie. Ella no debía dejarlo ver su dolor. Pero a las 12 en punto de un martes, las líneas se borran. Quédate hasta el final, porque la lealtad está a punto de costar sangre, y la verdad es más fea de lo que imaginas. A Gideon Chow no le gustaba el silencio. El silencio significaba que un trabajo había terminado, que una deuda estaba saldada, o que alguien esperaba en la oscuridad para meterle una bala en la espalda. Gideon prefería el zumbido de los servidores, el timbre frenético de los teléfonos desechables, el murmullo bajo y constante de hombres que sabían cómo deshacerse de un problema. Pero esa noche, a las 12 de un martes, el piso 64 del edificio de Shower Enterprises estaba completamente en silencio. Gideon cerró el libro de contabilidad sobre su escritorio de caoba. Los números cuadraban. Siempre cuadraban. Se puso de pie y giró los hombros para deshacer el nudo que tenía en la nuca. Caminó hasta el ventanal que iba del suelo al techo y miró hacia abajo. La lluvia empapaba las calles de la ciudad, convirtiendo el asfalto en un espejo negro que reflejaba el brillo áspero de los letreros de neón. Era una noche miserable, del tipo de frío que se cuela por la lana y se instala directamente en los huesos. Gideon tomó su abrigo, apagó las luces y entró en el ascensor privado. El descenso fue suave y silencioso. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo de la planta baja, el guardia de seguridad se enderezó de golpe, casi derramando su taza de café tibio. Gideon apenas le dedicó un gesto con la cabeza. Empujó las pesadas puertas giratorias de vidrio y salió al viento cortante. Su chofer, un hombre enorme llamado Frank, ya tenía el auto negro esperando junto a la acera, el motor encendido. El humo del escape formaba nubes blancas y espesas contra el aire húmedo. Gideon estiró la mano hacia la manija de la puerta. Entonces lo escuchó. No era un grito. Un grito lo habría ignorado, los gritos eran comunes en su línea de trabajo. Esto era una inhalación entrecortada y aguda, seguida de un sonido húmedo, como si alguien se ahogara. El sonido venía del callejón angosto entre la fachada de vidrio de su edificio y el muro de ladrillo del estacionamiento vecino. Gideon se detuvo. Soltó la manija de la puerta. Frank bajó la ventanilla, frunciendo el ceño. «Jefe», dijo Frank. Gideon levantó una sola mano enguantada. Se subió el cuello contra la llovizna helada y caminó hacia el espacio entre los edificios. La única luz venía de un foco halógeno que parpadeaba dentro de una jaula de alambre, sobre una puerta de servicio. Y ahí, sentada sobre un bloque de concreto húmedo, con las rodillas apretadas contra el pecho, estaba Tessa. Tessa Brooks, su secretaria. Gideon se detuvo en seco. El cigarro que había estado esperando fumar toda la última hora quedó olvidado en su bolsillo. Él conocía a Tessa como a una máquina. Era una mujer de trajes impecables, cabello siempre recogido y una eficiencia despiadada que rivalizaba con la de sus mejores lugartenientes. Sabía cómo maquillar una agenda, cómo calmar a políticos furiosos, y cómo mirar directamente a hombres que llevaban armas ocultas y preguntarles si preferían crema o azúcar. En 3 años, jamás había llegado tarde. Jamás había titubeado. Jamás había mostrado ni una sola grieta. Ahora temblaba violentamente. Su gabardina beige estaba empapada en los hombros. Su cabello, normalmente recogido en un peinado rubio perfecto, colgaba en mechones mojados sobre su rostro. Se mecía hacia adelante y hacia atrás, con las manos apretadas contra la boca para ahogar los sollozos que le desgarraban la garganta. Gideon se quedó parado entre las sombras. No sabía qué hacer. Si hubiera sido un hombre llorando, le habría entregado una pistola o un fajo de billetes y le habría dicho que resolviera lo que fuera. Si hubiera sido una de las mujeres de sus clubes, le habría ordenado a un gerente que llamara un taxi. Pero era Tessa, la mujer que le servía el café negro a las 7 de la mañana y le recordaba llamar a su hermana distanciada por su cumpleaños. Gideon dio un paso adelante, sus zapatos de cuero rasparon la gravilla. Tessa se sobresaltó. No solo dio un respingo, se encogió como un perro golpeado, la cabeza levantándose de golpe, los ojos muy abiertos y aterrados. La luz pálida del halógeno iluminó su rostro. Tenía el rímel corrido en manchas oscuras por las mejillas. «Señor Chow», jadeó Tessa. Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas por el aire helado y por su propio pánico. Se puso de pie de un salto,
el tacón se le atoró en el borde del bloque de concreto y tropezó, sosteniéndose contra el ladrillo mojado. Enseguida empezó a limpiarse la cara con manos frenéticas, tratando de borrar la evidencia de su crisis. Lo siento, balbuceó, castañeando los dientes. Lo siento mucho. Ya me iba. Solo necesitaba un minuto. Lo siento. Gideon no dijo nada. Miró sus manos. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar una bolsa barata de cuero sintético contra el pecho. Temblaba tanto que apenas podía sostenerse en pie. Son las 12:15, dijo Gideon. Su voz era un barítono grave y áspero. No sonaba como una acusación. Era, simplemente, un hecho. Tuve que terminar las proyecciones trimestrales, mintió Tessa, con la voz temblorosa. Era una mala mentira. Tessa siempre terminaba su trabajo a las 6. Gideon dio otro paso dentro del callejón. La lluvia fría empezaba a filtrarse también por su propio abrigo, pero él no la sentía. Estaba concentrado por completo en el ascenso y descenso irregular y superficial del pecho de Tessa. «Te estás congelando», dijo Gideon. «Estoy bien. El autobús, ya viene. La ruta nocturna pasa aquí mismo». A la vuelta, Tessa intentó esbozar una sonrisa profesional. Fue un fracaso grotesco, una mueca de puro agotamiento. «Buenas noches, señor Chow». Trató de pasar junto a él. Gideon extendió el brazo. No la sujetó. Solo puso el brazo a través del angosto callejón, bloqueándole el paso. Tessa se detuvo en seco, con la respiración entrecortada. Gideon la miró desde arriba. Ella evitaba sus ojos, mirando fijamente la corbata de seda que descansaba sobre su pecho. «Frank está afuera», dijo Gideon en voz baja. «Sube al auto». «No, de verdad, no puedo». «Tessa», dijo Gideon, usando su nombre de pila. Casi nunca lo hacía. El sonido pareció sacudirla físicamente. «Sube al auto». El interior del auto olía a cuero fino, un rastro de humo de cigarro y calefacción a todo volumen. Gideon se sentó del lado del copiloto, dejando un amplio espacio entre ambos en el asiento. Tessa se acurrucó contra la puerta opuesta, haciéndose lo más pequeña posible. Mantenía las rodillas juntas, las manos mojadas entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Frank puso el auto en marcha y se alejó suavemente de la acera. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo hipnótico contra el parabrisas. «Sube la calefacción, Frank», ordenó Gideon. «Ya está al máximo, jefe». Gideon metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un pañuelo blanco de algodón, doblado y limpio. Lo dejó caer sobre el asiento vacío entre ellos. «Arréglate la cara», dijo, mirando fijo hacia el frente. Tessa miró el pañuelo como si fuera una trampa. Después de un largo momento, lo tomó con dedos temblorosos y se limpió los ojos. Se frotó el maquillaje arruinado, se echó el cabello mojado hacia atrás y se lo acomodó detrás de las orejas. «Gracias», susurró. Su voz sonaba ronca, despojada de su autoridad habitual. «¿Dónde vives?» «En el Southside, calle ELM con la 42. Pero puede dejarme en la estación del metro, señor Chow. Por favor, no quiero desviarlo de su camino». Gideon la ignoró. «ELM con la 42», repitió a Frank. Frank asintió, girando el volante hacia la rampa de entrada. El silencio cayó sobre el auto. No era un silencio cómodo. Era denso, cargado de todo lo que no se decía. Gideon observó la ciudad deslizarse borrosa detrás de los vidrios polarizados. Era un observador por naturaleza. Notaba cómo un hombre sostenía una pluma para saber si era zurdo. Notaba el rasguño en el zapato de un rival que delataba descuido. Ahora observaba a Tessa en el reflejo del vidrio. Temblaba menos, el calor intenso del auto por fin se abría paso a través de su ropa mojada, pero su respiración seguía siendo irregular, demasiado superficial. Sostenía su bolso con un apretón tan fuerte que los dedos se le veían sin sangre. Entonces su teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Fue un zumbido áspero contra la tela. Tessa se sobresaltó como si la hubieran golpeado. No fue a contestar. Solo se quedó mirando el regazo, apretando la mandíbula. Volvió a vibrar. Y otra vez, 3 ráfagas rápidas y violentas. Gideon volteó la cabeza lentamente. ¿No vas a contestar eso? No, dijo Tessa, demasiado rápido. Son solo publicidad. Llamadas basura a esta hora de la noche. A la 00:30, dijo Gideon. Sí. Gideon soltó un respiro lento. Cambió de posición, girándose un poco hacia ella.
Apoyó los codos en el descansabrazos, sus ojos oscuros fijos en el rostro pálido de Tessa. Tessa, dijo con suavidad. Ella tragó saliva. Sí, señor Chow. En 3 años, ¿alguna vez te he preguntado por tu vida personal? Tessa negó con la cabeza, sin levantar la mirada. No, señor. ¿Alguna vez he sido injusto contigo? ¿Te he pagado de menos? ¿Te he pedido hacer algo fuera de tu trabajo? No, nunca. Bien. Entonces entiende que esto no es una conversación entre un jefe y su secretaria. Gideon hizo una pausa, dejando que el zumbido bajo del motor llenara el espacio. ¿Quién te hace llorar en un callejón, bajo la lluvia helada? Tessa dejó escapar un suspiro tembloroso. Cerró los ojos. No es nada, solo estrés personal. Se acercan las fiestas, mi departamento tuvo una fuga de agua y solo, tuve un momento. Un momento de debilidad. Lamento que lo haya visto. No afectará mi trabajo. Gideon se acercó por encima del asiento. Se movió despacio, con deliberación, dándole tiempo para apartarse. Tomó sus manos entre las suyas. Tessa se quedó congelada. Su piel seguía helada. Gideon le separó las manos con cuidado. No estaba mirando su bolso. Miraba su muñeca derecha. La manga de su gabardina húmeda se había corrido un poco, lo suficiente para revelar la piel justo arriba de la correa del reloj. La piel estaba manchada con un moretón oscuro y morado. La forma era clara, 4 marcas ovaladas de un lado, y del otro, una marca más grande, con forma de pulgar. Alguien la había sujetado con tanta fuerza que había reventado vasos sanguíneos. El pulgar de Gideon rozó apenas el borde del moretón. Tessa jadeó y retiró la mano de golpe, bajándose la manga con desesperación. El aire dentro del auto pareció caer 10 grados. El rostro de Gideon no cambió, su expresión seguía siendo impasible. Pero en sus ojos se instaló una gravedad oscura y violenta. Frank, dijo Gideon, con la voz peligrosamente baja. Sí, jefe. Toma la próxima salida. Para en la cafetería de la calle 9. La del letrero roto. Señor Chow, no, por favor. Solo quiero ir a casa, suplicó Tessa, con el pánico volviendo a subirle por el pecho. No vas a ir a casa, afirmó Gideon con voz plana. No hasta que me digas de quién es esa mano marcada en tu brazo. La cafetería era un cascarón hueco de vinilo descolorido y luces fluorescentes parpadeantes. El aire olía intensamente a grasa quemada y café rancio. Eran los únicos clientes. Una mesera aburrida, con uniforme rosa, estaba sentada al fondo del mostrador, mirando su teléfono. Levantó la vista, echó un vistazo al abrigo de lana caro de Gideon y a la mirada fría y muerta de sus ojos, y decidió que no necesitaban carta. Solo trajo una jarra de café descafeinado y 2 tazas gruesas de cerámica, y prácticamente corrió de vuelta a su banco. Gideon se sentó en el reservado, con la espalda recta contra el vinilo rojo agrietado. Tessa se sentó frente a él. No se quitó el abrigo. Envolvió las manos alrededor de la taza caliente, absorbiendo el calor, mirando fijamente el líquido oscuro como si guardara los secretos del universo. Gideon no tocó su taza. Solo la observaba. Bebe, ordenó suavemente. Tessa dio un pequeño sorbo. Sus manos aún temblaban, haciendo que la cerámica repiqueteara ligeramente contra sus dientes. Yo no pertenezco a su mundo, señor Chow, dijo, con la voz apenas un susurro por encima del zumbido del viejo refrigerador de la cafetería. Yo organizo los libros. Programo sus vuelos. No sé qué hace usted por las noches, y no quiero saberlo. Me mantengo al margen. ¿Lo haces?, coincidió Gideon. Eres inteligente. Más inteligente que la mitad de los hombres en mi nómina. Entonces déjeme quedarme al margen. Tessa finalmente levantó la vista hacia él. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de un agotamiento desesperado, suplicante. No me haga preguntas. Por favor, solo déjeme ir a trabajar mañana y fingir que esta noche nunca pasó. No puedo hacer eso, Tessa. ¿Por qué no?, replicó ella, con un chispazo repentino de rabia que atravesaba su miedo. Porque le da curiosidad. Porque le ofende el ego ver que su máquina perfecta falló en su propiedad. Gideon no se inmutó. Dejó que la rabia de Tessa lo golpeara. Porque, dijo con calma, alguien te puso las manos encima, y tú eres mía. Tessa parpadeó, tomada por sorpresa ante la posesividad tan directa de esa frase. Yo soy su empleada. Estás bajo mi protección, la corrigió Gideon. Lo hayas pedido o no. La gente de esta ciudad sabe para quién trabajas,
lo que significa que quien sea que te dejó ese moretón, o no sabe que trabajas para mí, o no le importa. Ninguna de las dos opciones es buena para ellos. Tessa se hundió contra el respaldo del reservado. La pelea se le escapó del cuerpo de golpe, dejando solo un cascarón hueco. Soltó un suspiro largo y quebrado, apoyando la frente en las manos. Esto no va a arreglar nada, murmuró. Inténtalo. Tessa se quedó callada durante un largo minuto. El letrero de neón afuera zumbaba ruidosamente, arrojando un resplandor rojo enfermizo sobre la mesa. Mi padre, comenzó, con la voz plana, vacía de emoción. La represa ya se había roto, y ahora solo estaba evaluando los escombros. Era jugador. Y no de los buenos. Murió hace 3 años. Infarto. Gideon asintió despacio. Ya lo sabía. Estaba en la investigación de antecedentes que le habían hecho antes de contratarla. Nos dejó con nada. Solo una casa hipotecada y mucha gente furiosa tocando la puerta. Mi hermana, Clara, tenía apenas 19 años. No sabía lo que estaba haciendo. Trató de arreglarlo. Fue con unas personas a pedir dinero prestado para pagar las deudas urgentes, pensando que podría trabajarlo antes de que los intereses la aplastaran. Tessa soltó una risa amarga, despectiva de sí misma. Fue con un prestamista, señor Chow. Uno de los malos. Pidió prestados $30,000. En 2 años, con las penalizaciones y los intereses, dicen que ahora debe 150,000. La mandíbula de Gideon se tensó. ¿Quién tiene el papel? Tessa negó con la cabeza. No importa. Tessa, dame un nombre. Los Morelli, susurró ella, con la mirada aterrada solo de decir esas palabras en voz alta. Gideon no reaccionó por fuera. Pero por dentro, una furia fría y calculadora se encendió. Los Morelli eran carroñeros, gente de fondo que operaba en los márgenes de su territorio, dirigiendo extorsiones y aprovechándose de los desesperados. Eran subordinados indirectos, útiles idiotas que pagaban su cuota hacia arriba, hasta uno de los lugartenientes de Gideon. Comían las sobras de la mesa de Gideon. Hoy llamaron, continuó Tessa, y una lágrima le resbaló por la mejilla, cortando el maquillaje corrido. Le dijeron a Clara que el tiempo se había acabado, que iban a ir a cobrar la garantía. Le dijeron que si no tenía el dinero, tendría que pagarlo trabajando, en una de sus casas. El frío le recorrió las venas a Gideon. Tomé todo lo que tenía, dijo Tessa, con la voz quebrándose. Mis ahorros, mi fondo de retiro, el dinero de la renta. $12,000. Encontré a su cobrador esta noche, después del trabajo. Le rogué que lo aceptara como muestra de buena fe, para que nos dieran otro mes. Se tocó el moretón de la muñeca sin darse cuenta. Tomó el dinero. Después me empujó contra una pared. Me dijo que los 12,000 solo cubrían el interés de la semana. Dijo que igual van a ir por Clara el viernes. Tessa miró a Gideon, el rostro convertido en una herida abierta de dolor y desesperación absoluta. No me queda nada. No sé qué hacer. No puedo dejar que se la lleven. Gideon se quedó perfectamente inmóvil. Miró a la mujer sentada frente a él. Había pasado 3 años organizando su vida, protegiéndolo de molestias, asegurándose de que su imperio funcionara sin fricciones. Mientras tanto, se estaba ahogando en la oscuridad, asfixiada por la misma suciedad que él controlaba. Y no solo conocía a los Morelli, era dueño del edificio donde llevaban sus libros ilegales. Gideon se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de $100 recién impreso y lo dejó caer sobre la mesa. Tessa lo miró, con pánico. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? Vamos, dijo Gideon, con la voz dura y afilada, resonando con autoridad absoluta. Nos vamos. ¿A dónde? Gideon la miró desde arriba. La máscara del empresario pulido había desaparecido por completo. En su lugar quedaba el despiadado y aterrador depredador supremo del bajo mundo de la ciudad. A hacer una llamada, dijo. El viernes queda cancelado. El auto se tragó el ruido de la ciudad, convirtiendo las calles caóticas del distrito financiero en un borrón silencioso de neón mojado. Frank navegaba el asfalto resbaladizo con precisión de mano pesada. Atrás, el silencio era un peso físico. Tessa miraba fijamente la mampara, con las manos por fin quietas, aunque el pecho se le sentía hueco. Había roto la regla número 1 para sobrevivir en las entrañas corporativas, había convertido su problema en el problema de él. Gideon no la miraba. Sacó un teléfono satelital, delgado y encriptado, del bolsillo interior de su abrigo. No buscó en una lista de contactos.
Marcó una secuencia de números de memoria, el pulgar golpeando con fuerza y rabia. Se llevó el teléfono a la oreja. Un tono, 2. Sí. La voz al otro lado era áspera, espesa de sueño. Despierta, Donovan, dijo Gideon. Su voz no se elevó, pero llevaba una resonancia letal y helada que le cortó la respiración a Tessa. Se escuchó un movimiento de tela al otro lado de la línea. Cuando Donovan volvió a hablar, el sueño había desaparecido. Estoy despierto, jefe. ¿Qué pasó? La operación de los Morelli en el East End. Gideon miraba por la ventana, la mandíbula tan tensa que un músculo le vibraba rápido bajo la piel. ¿Quién lleva su papel? Oficialmente el viejo Morelli, pero su sobrino Sal maneja las cobranzas de calle, las presiones, los préstamos con interés alto, exprimiendo a la gente desesperada. Cosas de poca monta. Suben el 10% el primero de cada mes. Donovan hizo una pausa. ¿Se atrasaron en un pago? Hicieron algo peor, dijo Gideon en voz baja. Tocaron algo que me pertenece. Tessa cerró los ojos. Las palabras se le enredaron en la garganta como un alambre de terciopelo. Me pertenece. No sonaba romántico. Era una declaración territorial, absoluta. En el mundo de Gideon Chow, no se tocaba su dinero, ni sus rutas de suministro, ni a su gente. Dame la dirección de su cuarto de conteo, ordenó Gideon. El distrito de los mataderos, la vieja bodega de refrigeración en la 11 con Gansevoort, respondió Donovan de inmediato. ¿Quieres que mande un equipo a cerrarlos? No. Manda un auto a ELM con la 42, departamento de planta baja. Hay una chica ahí, se llama Clara. Llévala al penthouse del St. Regis. Pon a 4 hombres en la puerta. Si alguien que no seas tú ni yo intenta cruzar ese marco, disparen. Tessa jadeó, inclinándose hacia adelante. Señor Chow, no tiene que mudarla. Gideon levantó un dedo, cortándola sin siquiera mirarla. Hazlo, Donovan. Después nos vemos en Gansevoort. Colgó y guardó el teléfono en el abrigo. Frank, dijo Gideon, inclinándose un poco hacia adelante. Cambio de destino. Primero el St. Regis, después déjame en Gansevoort. ¿Entendido, jefe? Tessa se volteó hacia él, con el pánico encendiéndose de nuevo. Gideon, por favor, era la primera vez que usaba su nombre de pila. Se le escapó por accidente, arrastrado por la desesperación cruda. Va a empezar una guerra por una secretaria. Se van a enterar. La policía, las otras familias. No puede simplemente volar a todo un equipo por una deuda de bar. Gideon finalmente volteó a mirarla. Sus ojos oscuros eran insondables, despojando por completo el barniz pulido del director ejecutivo que ella había conocido durante 3 años. Este era el hombre que se había arrastrado fuera de las alcantarillas de la ciudad, construyendo un imperio a base de sangre y presión. No voy a empezar una guerra, Tessa, dijo con calma. Las guerras se pelean entre iguales. Los Morelli son plagas en las paredes. Voy a llamar a un exterminador. ¿Tienen armas?, susurró ella. Sal está loco. Fue él quien tomó el dinero. Se rió cuando me empujó. La mirada de Gideon bajó hasta su muñeca, donde la manga del abrigo cubría el moretón. No va a volver a reírse. El auto se detuvo bajo el toldo dorado del St. Regis. El portero, reconociendo las placas de inmediato, se puso firme y abrió las pesadas puertas de bronce. Baja, ordenó Gideon. Sube al penthouse. El conserje tiene la llave lista. Frank te acompañará hasta el elevador. ¿Qué va a hacer usted?, preguntó Tessa, con los dedos aferrados a la manija de la puerta. Voy a equilibrar un libro contable. Gideon la miró, su expresión suavizándose apenas una fracción de milímetro. Era lo más parecido a un gesto reconfortante que ella le había visto jamás. Sube. Pide servicio a la habitación. Espera a tu hermana. Yo me encargo del resto. Tessa dudó, atrapada entre el impulso de huir y la extraña gravedad aterradora que la empujaba hacia él. Tragó saliva, bajó del auto hacia la lluvia helada, y dejó que Frank la guiara hacia la calidez brillante del vestíbulo del hotel. Gideon la observó hasta que las puertas de bronce se cerraron detrás de ella. Gansevoort, le dijo al nuevo chofer, que se había deslizado al asiento delantero. Y pisa el acelerador. La bodega en la 11 con Gansevoort olía a cobre, hielo podrido y humo de cigarro barato. La pesada puerta corrediza de metal estaba cerrada, pero una entrada lateral seguía abierta, sostenida por un bloque de cemento. Donovan esperaba entre las sombras del callejón.
Era un hombre de hombros anchos, con una mandíbula marcada por cicatrices y un abrigo grueso de lana que apenas ocultaba la subametralladora que llevaba colgada en el pecho. 3 hombres más estaban parados detrás de él, silenciosos e inmóviles como estatuas. Jefe, Donovan asintió cuando Gideon bajó del auto. Gideon se abotonó el abrigo, sorteando un charco de agua turbia. ¿Están adentro? 6 de ellos. Sal está en la mesa. Están contando lo del día. ¡Qué bien! Gideon no esperó a sus hombres. Caminó a través de la puerta entreabierta, sus zapatos de cuero sin hacer ruido alguno sobre el concreto húmedo. Donovan y el equipo se desplegaron detrás de él, entrando al espacio oscuro y cavernoso. La bodega era un cementerio de ganchos oxidados y cadenas colgantes. En el centro del cuarto, bajo el resplandor áspero de un único foco industrial que se balanceaba, había una mesa plegable. Fajos de billetes sucios, bolsitas de narcóticos baratos y una baraja de cartas desperdigada cubrían la superficie. Sal Morelli estaba sentado a la cabecera de la mesa. Llevaba una pants deportiva, con una cadena de oro descansando sobre el pecho. Sostenía un grueso fajo de billetes de $100, pasándolos con el pulgar y riéndose de un chiste que uno de sus hombres acababa de contarle. 12.000, se burló, arrojando el fajo sobre la mesa. La tonta lo trajo en una bolsa de supermercado, llorando por su hermanita. Le dije, cariño, esto solo mantiene las luces encendidas por una semana. El viernes nos llevamos a la chica. Los hombres alrededor de la mesa se rieron. Fue un sonido feo, áspero. ¿Es así? La voz de Gideon resonó por todo el cuarto helado. No fue un grito. Fue un tono bajo, conversacional, que cortó la risa como un bisturí. Los 6 hombres en la mesa se quedaron congelados. Sal giró de golpe, la mano bajando instintivamente hacia la cintura de su pants. Antes de que ninguno de ellos pudiera desenfundar, Donovan y los 3 hombres salieron de las sombras, levantando sus armas. El clic metálico de los seguros al liberarse resonó contra las paredes de bloques de cemento. La mano de Sal se detuvo en seco. La sangre le abandonó el rostro cuando sus ojos se adaptaron a la luz tenue y reconocieron al hombre parado a 6 metros de distancia. Señor Chow, susurró Sal, con la voz quebrándose. Se puso de pie tan rápido que la silla plegable de metal se volteó hacia atrás, cayendo ruidosamente sobre el concreto. Gideon, jefe, no, nosotros no sabíamos que iba a venir. Nosotros hubiéramos, se quedó callado, mirando los rifles apuntándole al pecho. Gideon caminó despacio hacia la mesa. No miraba a los otros 5 hombres. Mantenía los ojos fijos en Sal. Tuviste una noche productiva, Sal, dijo Gideon, deteniéndose al borde de la mesa. Miró los fajos de dinero, sus ojos posándose en el paquete ordenado de billetes de 100, amarrado con una liga azul. El dinero de Tessa. Sí, solo cobrando unos papeles pendientes, tartamudeó Sal, levantando las manos en gesto conciliador. Ya sabe cómo está el mercado. Duro. Hay que exprimir los limones. ¿Limones? Repitió Gideon suavemente. Sí. Sal tragó saliva con fuerza, una gota de sudor formándose en su frente a pesar del frío glacial del cuarto. ¿Hay algún problema, señor Chow? ¿No llegó la comisión? Gideon extendió la mano despacio y tomó el paquete de dinero amarrado con la liga azul. Lo pesó en la palma. $12.000. Todos los ahorros de Tessa, su sangre, su sudor, sus lágrimas desesperadas condensadas en un fajo de papel sucio. Manejas un libro descuidado, Sal, dijo Gideon. Prestas a gente que no puede pagar. Inflas el interés más allá del límite acordado en tu territorio. Y amenazas a mujeres que no tienen absolutamente nada que ver con esta vida. Los ojos de Sal saltaron nerviosamente hacia el dinero en la mano de Gideon, la comprensión llegando con una velocidad enfermiza. La rubia. La secretaria. Se llama Tessa, dijo Gideon. Sal dio un paso atrás, golpeando el borde de la mesa. Le juro por Dios, señor Chow, no sabía que era suya. Ella no dijo nada. Solo dijo que estaba pagando por su hermana. No la toqué, se lo juro. Estás mintiendo. Gideon se movió con una velocidad repentina y aterradora. Agarró a Sal por la gruesa cadena de oro que llevaba al cuello y lo estrelló de cara contra la mesa plegable. La madera se astilló. El dinero y las drogas se esparcieron por el suelo sucio. Sal gritó, un sonido agudo y chillón, mientras Gideon le sujetaba la cabeza contra la mesa con un antebrazo pesado. Los otros 5 matones se sobresaltaron, pero el equipo de Donovan avanzó,
presionando los cañones de sus rifles contra la nuca de cada uno. Nadie se movió. ¿Con qué mano?, preguntó Gideon. Su voz era un susurro tranquilo y muerto, directo al oído de Sal. ¿Qué? Por favor, Dios, no. ¿Con qué mano la empujaste contra la pared? Yo no lo hice. Ella se cayó. Se resbaló en el hielo, sollozó Sal, forcejeando inútilmente contra el peso aplastante que lo empujaba entre las astillas. Gideon no volvió a preguntar. Bajó la mano y agarró el brazo derecho de Sal, levantándolo por la espalda. Le sujetó la muñeca, exactamente en el lugar donde los moretones ovalados y oscuros habían florecido en la piel pálida de Tessa. Esta es la nueva matemática, Sal, dijo Gideon en voz baja. La deuda está saldada. El libro se quemó. Si tú, tu tío, o cualquiera de tu miserable equipo vuelve a pronunciar el apellido Brooks, no voy a mandar hombres armados. Voy a venir yo mismo, y te voy a quemar vivo dentro de este congelador. Gideon giró. El crujido del hueso fue fuerte y seco, resonando hasta el techo abovedado. Sal chilló, las piernas cediendo, colapsando al suelo cuando Gideon lo soltó. Se hizo un ovillo, aferrándose a su muñeca destrozada e hinchándose rápidamente, llorando abiertamente sobre el concreto. Gideon se quedó parado encima de él, completamente imperturbable. Se enderezó la corbata. Recogió el fajo de $12,000 del suelo, sacudió una mota de tierra del billete superior y lo deslizó dentro del bolsillo de su abrigo. Miró a los 5 matones aterrados, inmóviles con las armas apuntándoles a la cabeza. Levántenlo, ordenó Gideon. Llévenlo a un hospital. Después le dicen a su tío que ahora opera en el Bronx. Tiene 24 horas para desalojar mi ciudad. Gideon les dio la espalda al cuarto y salió hacia la lluvia helada. La violencia no había calmado la tormenta dentro de él. Si acaso, el olor a miedo y el sonido del hueso al romperse solo habían resaltado el contraste entre su mundo y el de Tessa. Había resuelto el problema. Pero mientras subía al auto que lo esperaba, sabía, con una certeza oscura y hundida, que no lo había resuelto por ella. Lo había resuelto por sí mismo. Porque la idea de que alguien la lastimara era una vulnerabilidad que no podía permitirse dejar con vida. El penthouse del St. Regis era una extensión amplia de seda marfil, acero cepillado y ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la tormenta azotando el horizonte de la ciudad. Tessa estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia. Se había quitado la gabardina mojada y los zapatos, y caminaba de un lado a otro sobre la alfombra mullida, con la falda y la blusa aún húmedas. Una tetera con manzanilla descansaba sin tocar sobre la mesa de vidrio. En la habitación principal, la puerta estaba entreabierta. Clara dormía. Los hombres de Donovan habían recogido a la joven de 19 años justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de ella. Clara había llorado, se había disculpado 100 veces, y finalmente había caído en un sueño agotado sobre la cama Kingsize. Tessa no podía dormir. Su mente corría, repitiendo los eventos de las últimas 3 horas en un bucle interminable y aterrador. Había cruzado una línea invisible. Había dejado que la oscuridad de su vida personal se filtrara al ambiente estéril y controlado de Chow Enterprises, y Gideon Chow había salido de la sala de juntas para revelar al monstruo que mantenía encadenado en el sótano. El clic suave de la cerradura electrónica la hizo saltar. La pesada puerta de roble se abrió. Gideon entró al recibidor. Estaba solo. Se quitó el abrigo mojado, colgándolo en un gancho de bronce con precisión metódica. Tessa contuvo la respiración. Él se veía exactamente igual que cuando se había ido. Su traje a la medida seguía impecable. Su cabello estaba perfectamente acomodado. Pero el aire a su alrededor había cambiado. Estaba cargado, pesado, con una energía brutal y depredadora que aún no terminaba de asentarse bajo la superficie. Gideon caminó hacia la sala, sus ojos oscuros clavándose en los de Tessa. «Está dormida», dijo Tessa rápidamente, señalando hacia la puerta de la habitación. Su voz sonaba delgada, frágil contra el silencio extenso de la suite. «Lo sé», dijo Gideon. Caminó hacia el bar, sirvió 2 dedos de líquido ámbar de una garrafa de cristal en un vaso pesado, y lo bebió de un trago. Dejó el vaso con un suave golpe seco. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el fajo de dinero envuelto en la liga azul. Lo arrojó sobre la mesa de vidrio. Cayó junto a la taza de té con un golpe pesado. Tessa lo miró fijamente. «¿Qué es eso?» «Tus ahorros», dijo Gideon. A Tessa se le cortó la respiración. Dio un paso hacia la mesa, con los ojos muy abiertos. ¿Les pagó?»
La deuda está cancelada, respondió Gideon, con un tono plano. No ofreció detalles. No iba a cargarla con el peso de saber cómo sonaba un hombre cuando su muñeca se hacía pedazos. No van a buscar a Clara. No van a buscarte a ti. Ya no existen. Tessa miró del dinero al rostro de él. Buscó en sus ojos algún rastro de mentira, algún indicio de un costo oculto. No encontró nada más que un muro oscuro e inamovible. Así, sin más, susurró. Así, sin más. Tessa se dejó caer al borde del sofá de terciopelo. La adrenalina que la había mantenido de pie durante las últimas 24 horas desapareció de golpe, dejándola hueca y temblando. Se cubrió el rostro con las manos, soltando un suspiro largo y quebrado. No era un sollozo. Era el sonido de una sobreviviente dándose cuenta de que la guerra, de forma repentina e imposible, había terminado. Gideon la observaba. Estaba acostumbrado a que la gratitud tomara la forma de lealtad, miedo, o una tajada de las ganancias. No estaba acostumbrado al alivio crudo y sin filtros que irradiaba la mujer sentada frente a él. Rodeó la mesa de café y se sentó en el sofá, junto a ella. No se sentó demasiado cerca, dejando una distancia respetable entre ambos, pero su presencia era innegable. Un muro de calor y autoridad silenciosa. Deberías dormir, dijo Gideon. Tessa bajó las manos. Lo miró, sus ojos recorriendo las líneas duras de su mandíbula, la sombra tenue de barba en sus mejillas. Bajó la vista hacia sus manos. Los nudillos de su mano derecha estaban rojos, la piel un poco raspada, un contraste marcado con los puños franceses perfectos de su camisa. Sin pensarlo, movida por puro instinto de una mujer que llevaba 3 años resolviendo los problemas de él, Tessa extendió la mano y tomó su mano derecha entre las suyas. Gideon se quedó completamente inmóvil. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Los hombres que lo tocaban sin permiso solían perder la extremidad ofensora. Pero el toque de Tessa era increíblemente suave, sus dedos fríos trazando las marcas rojas y furiosas en sus nudillos. «Se lastimó», dijo Tessa en voz baja. «No es nada», la voz de Gideon bajó una octava, un sonido áspero y grave que resonó en el cuarto silencioso. «Nada en su mundo es nada», replicó Tessa, el pulgar rozando sobre los raspones. No era tonta. Sabía exactamente cómo había recuperado el dinero. Sabía que la violencia era la moneda con la que él comerciaba. Pero sentada ahí, en la calma posterior, no sentía miedo de él. Levantó la vista, encontrando sus ojos. «¿Cuál es el costo, Gideon?» Él frunció el ceño levemente. «¿El costo de qué?» Esto, Tessa hizo un gesto hacia el cuarto. «El dinero, la seguridad. Usted no hace favores. Hace inversiones. Sé cómo opera. Así que dígame que le debo, porque no puedo pagarle esto con un sueldo de secretaria». Gideon la miró fijamente. Por un momento, la máscara se resquebrajó. Un destello de genuina irritación cruzó sus facciones, rápidamente reemplazado por algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Le dio vuelta a la mano de Tessa, atrapándole la muñeca. No tomó el lado del moretón. La sostuvo con suavidad, sus dedos largos envolviendo el punto donde latía su pulso. Latía frenéticamente contra su piel. «¿Crees que hice esto para ponerte en deuda conmigo?», preguntó Gideon suavemente. «Creo que usted no hace nada gratis». Gideon se inclinó hacia adelante. La distancia entre ambos se cerró, el aroma a lluvia, colonia cara y peligro envolviéndola. «Lo hice porque tenía que hacerlo», dijo Gideon, su mirada bajando brevemente hacia los labios de Tessa antes de volver a sus ojos. «Porque la idea de ti sentada bajo la lluvia helada, llorando por carroñeros que no merecen respirar el mismo aire que tú, me hizo querer quemar esta ciudad hasta los cimientos». Tessa dejó de respirar. «No me debes dinero, Tessa», murmuró Gideon, el pulgar rozando su pulso acelerado. «Me debes honestidad. Nada más de secretos. Nada más de esconderte en callejones». «Yo», Tessa tragó saliva con fuerza, la mente dándole vueltas. Los límites seguros y profesionales que habían regido sus vidas durante 3 años se estaban desintegrando en cenizas. «No puedo ser parte de su mundo, Gideon. No puedo con la sangre». «Ya eres parte de él», la corrigió Gideon, su voz un tirón hipnótico e implacable. «Eres la única parte limpia que tiene. Y voy a mantenerte así». Soltó su muñeca, poniéndose de pie en un movimiento fluido. La pérdida repentina de su calor dejó un vacío helado en el aire entre ellos. «Tómate unos días», ordenó Gideon,
la máscara del director ejecutivo deslizándose de nuevo a su lugar, aunque las grietas ya eran visibles. Quédate aquí el tiempo que necesites. La cuenta está abierta. Duerme un poco, señorita Brooks. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Tessa lo vio irse. La puerta se cerró con un clic, encerrándola en el lujo silencioso del penthouse. Miró los $12,000 sobre la mesa. Había recuperado su vida. Su hermana estaba a salvo. El monstruo en la puerta había sido masacrado. Pero al tocarse su propio pulso, todavía acelerado por el calor del agarre de Gideon, Tessa comprendió una verdad mucho más aterradora: no había escapado de la oscuridad. Simplemente había sido reclamada por el rey de ella. La mañana del lunes llegó con el resplandor brutal y cegador de un sol de invierno reflejándose en los rascacielos de la ciudad. El piso 64 de Shore Enterprises tumbaba con su eficiencia depredadora habitual. Los teléfonos sonaban, los teclados repiqueteaban, hombres de trajes a la medida recorrían los pasillos alfombrados, negociando millones de dólares en futuros y adquisiciones hostiles. Era una máquina perfectamente aceitada, funcionando exactamente igual que siempre. Pero detrás del vidrio esmerilado de la oficina del director ejecutivo, el ambiente era completamente distinto. Era un vacío. Tessa estaba de pie en la pequeña cocineta contigua a la suite de Gideon, mirando el líquido oscuro del espresso gotear hacia una taza de porcelana. Llevaba una falda de tubo color carbón y una blusa de seda de cuello alto. Su cabello rubio estaba recogido en su peinado habitual. Desde lejos, era exactamente la misma máquina de siempre. Pero de cerca, las grietas eran visibles. Las ojeras bajo sus ojos no podían ocultarse por completo con corrector. Sus movimientos eran rígidos, excesivamente controlados, como si temiera que relajar un solo músculo la hiciera colapsar en un montón de ceniza. El moretón de su muñeca derecha estaba oculto bajo el puño de seda, pero ella podía sentirlo. Le latía con un dolor sordo y rítmico. Colocó el espresso en una bandeja de plata junto al resumen financiero de la mañana y una pluma plateada. Se alisó la falda, tomó un respiro lento y profundo, y empujó la pesada puerta de roble. Gideon estaba en su escritorio. No levantó la vista. Leía un contrato impreso, la pluma lista para tachar una cláusula. Llevaba un traje azul marino ese día. El corte era agresivo, los hombros anchos, la tela impecable. Parecía un hombre que pasaba los fines de semana en clubes de campo, no rompiendo huesos en bodegas heladas de matadero. Tessa cruzó la gruesa alfombra. Sus tacones no hacían ruido. Dejó la bandeja en la esquina del escritorio. Su reunión de las 9 con la junta está lista, dijo, con la voz perfectamente nivelada, profesional, precisa. Los reportes trimestrales están en la carpeta azul. Marqué las discrepancias en las cuentas en el extranjero. Intentaron esconder un desvío del 3% en la columna de logística. Gideon finalmente dejó de escribir. No miró la bandeja. La miró a ella. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro, absorbiendo la piel pálida, la postura rígida, la fuerza de voluntad pura que le tomaba quedarse ahí parada y fingir que el mundo no había girado sobre su eje. No deberías estar aquí, dijo Gideon. Su voz era baja, apenas audible bajo el zumbido tenue del sistema de ventilación. Es lunes, señor Chow. Trabajo los lunes. Te dije que te tomaras la semana. Te dije que te quedaras en el hotel. Clara está en el hotel. Está a salvo. Los hombres en la puerta son muy meticulosos, respondió Tessa, manteniendo las manos apretadas frente a ella. Pero no puedo quedarme sentada en una bata de seda mirando la pared durante 5 días. Si dejo de moverme, voy a perder la cabeza. Necesito trabajar. Gideon se recostó en su silla de piel. La estudió. Entendía el instinto. El trabajo era una armadura. La rutina era una barricada contra el trauma. Él había construido todo su imperio sobre ese mismo principio. Ya saben quién eres, Tessa, dijo Gideon sin rodeos. No lo suavizó. No ofreció falsos consuelos. Sal Morelli está en un hospital con el brazo destrozado, y su tío está empacando maletas para el Bronx. La noticia corre. La gente que me paga y la gente que quiere matarme ahora sabe que la secretaria es un activo protegido. Estás en la mira. Tessa tragó saliva con fuerza. El aire estéril y climatizado de la oficina de pronto se sintió delgado. Te quedas en el edificio. Tomas el elevador privado. Vas a casa en el auto de la empresa. Frank no se separa de tu lado. Si bajas a la planta baja por un café, él va contigo. ¿Entendido?
Y no regresas a la calle ELM. Tengo hombres vaciando el departamento. Todo lo que tú y tu hermana poseen se va a mudar a un edificio seguro en el centro para mañana. La compostura de Tessa se resquebrajó. Solo una fracción. Su mandíbula se tensó, un destello de rebeldía genuina chispeando en sus ojos cansados. Las cosas de mi madre están en ese departamento. Fotografías, joyas, cosas que sus hombres no van a reconocer como valiosas. Tengo que empacarlas yo misma. No, la palabra fue absoluta. Una puerta de acero cerrándose de golpe. Gideon. Señor Chow, la corrigió él con dureza. La formalidad repentina era un arma diseñada para obligarla a retroceder detrás de la frontera profesional que intentaba cruzar. Dentro de este edificio, soy el señor Chow. Y te estoy diciendo, como tu empleador y como el hombre que te mantiene con vida, que no vas a regresar a la calle ELM. Tessa lo miró fijamente. El calor le subió al rostro, una mezcla de humillación y rabia. Él tenía razón. Él la había salvado. Él tenía la deuda. Él tenía la seguridad. Ella estaba por completo a su merced. ¿Necesita algo más antes de su reunión, señor Chow? Preguntó, con la voz cayendo 20 grados. Gideon la miró durante un largo momento en silencio. La mandíbula le trabajaba, un músculo latiendo bajo la piel. Odiaba el miedo en sus ojos, pero odiaba más su desafío, porque ese desafío la iba a matar. No, dijo en voz baja. Eso es todo, señorita Brooks. Tessa giró sobre sus talones y salió, cerrando la pesada puerta detrás de ella. Gideon se quedó solo en la oficina silenciosa. Miró el espresso en la bandeja de plata. Lo tomó y se lo bebió de un trago. Estaba amargo, ardiente, y sabía exactamente a cenizas. Arrojó la taza de porcelana al cesto de basura de metal. Se hizo pedazos con un crujido agudo y satisfactorio. Había pasado toda su vida construyendo muros. Se había aislado con dinero, poder y violencia. No le importaban los daños colaterales de sus negocios. No le importaban las vidas arruinadas por los números en sus libros. Pero la mujer al otro lado del vidrio era distinta. Era una vulnerabilidad, un agujero abierto en su armadura. Y lo peor no era que ella fuera vulnerable. Lo peor era que Gideon Chow sabía, con absoluta certeza, que quemaría su propio imperio hasta los cimientos antes de dejar que alguien volviera a tocarla. Tessa aguantó hasta el miércoles. A mitad de semana, la presencia sofocante del equipo de seguridad y la perfección estéril del hotel la habían llevado a un estado de pánico silencioso. Se sentía como un fantasma habitando su propia vida. Clara estaba inscrita en clases en línea, completamente ajena a la profundidad del peligro que apenas habían esquivado, pidiendo felizmente servicio a la habitación a cuenta de Gideon. Tessa necesitaba algo real. Necesitaba el olor de los libros viejos de su madre. Necesitaba la taza de café barata y descascarada que había comprado en una tienda de segunda mano cuando se mudó por primera vez a la ciudad. Necesitaba una prueba de que seguía siendo una persona, y no solo un activo protegido en la bóveda de Gideon Chow. A las 3 de la tarde, le dijo a Frank que iba a bajar a la farmacia del lobby a comprar aspirinas. Frank, ese hombre gigante que casi nunca hablaba, asintió y se quedó parado junto a los elevadores. Tessa entró a la farmacia, salió directo por la puerta de servicio trasera, paró un taxi amarillo, y le dio al chofer la dirección de la calle ELM. Fue una decisión estúpida y temeraria. Lo supo en el momento en que puso un pie sobre el pavimento agrietado de su antiguo vecindario. El aire ahí no olía a lluvia y cuero fino. Olía a cerveza rancia, gases de escape y basura húmeda. Caminó rápido hacia el edificio de piedra rojiza, las llaves apretadas con fuerza en el puño. La puerta principal del edificio estaba sostenida con un ladrillo. Se apresuró por el pasillo angosto y mal iluminado hacia el departamento 1B. Metió la llave en la cerradura. No giró. El cerrojo estaba completamente roto, la carcasa metálica astillada. La puerta ya estaba entreabierta apenas una fracción. Tessa se quedó paralizada. La sangre le abandonó la cabeza, dejando un zumbido agudo y helado en los oídos. Debió haber corrido. Debió haber dado media vuelta, caminado de regreso a la calle, y llamado a Frank. Pero una rabia visceral y territorial le subió a través del miedo. Esta era su casa. Estas eran sus cosas. Empujó la puerta. El departamento estaba destruido. El sofá barato estaba rajado, el relleno arrancado en grumos blancos y esponjosos. El pequeño televisor estaba estrellado en el suelo. Sus libros, los libros de su madre, habían sido barridos de los estantes, los lomos rotos,
las páginas arrancadas y esparcidas por el linóleo barato. Mira esto, una voz rasposa habló desde las sombras de la pequeña cocina. El pajarito volvió a la jaula. Tessa retrocedió tropezando, el corazón martillándole salvajemente contra las costillas. Un hombre salió de la cocina. No era Sal Morelli. Era mayor, más pesado, con una barba espesa y una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda. Llevaba una chaqueta de cuero gruesa y sostenía una palanca oxidada en la mano derecha. Esta era la respuesta del viejo Morelli. No podía tocar a Gideon Chow. No podía pelear una guerra contra el rey. Pero podía mandar a un carroñero a destrozar un departamento indefenso y dejar un mensaje. Tienes muchas agallas, muñeca, gruñó el hombre, golpeando la palanca contra su pierna. Mi jefe perdió la mano de su sobrino por tu culpa. Perdió su territorio. Ahora opera desde un agujero de rata en el Bronx. La espalda de Tessa golpeó el marco de la puerta. El bolso se le resbaló del hombro, cayendo al suelo con un golpe sordo. Váyase, logró decir. Le temblaba la voz, pero no gritó. No creo que lo haga. Se suponía que solo debía dejar un desastre. Pero encontrarte aquí, eso es un bono. Vamos a mandarle a Chow un pequeño mensaje. Mostrarle qué pasa cuando pisotea a la gente pequeña. El hombre se lanzó hacia adelante. Tessa no se congeló. Los 3 días de ansiedad reprimida, el miedo asfixiante, la humillación de sentirse una posesión, todo estalló de golpe. Mientras el hombre extendía las manos hacia ella, Tessa agarró la pesada lámpara de bronce sobre la mesita de entrada y la balanceó con todas sus fuerzas. La base pesada de metal lo golpeó justo en la mandíbula. El hombre gruñó, tambaleándose hacia un lado, las manos volando hacia su cara. La sangre empezó a brotar de inmediato de su labio partido. Tessa no esperó. Corrió hacia la puerta. Alcanzó a dar exactamente 2 pasos hacia el pasillo antes de que una mano enorme se cerrara sobre la parte trasera de su abrigo, jalándola violentamente hacia atrás. Se estrelló contra la pared, el aire escapándole de los pulmones en un jadeo agudo. El hombre la acorraló contra el papel tapiz descascarado, el antebrazo presionando con fuerza aplastante sobre su clavícula. Su aliento olía a tabaco rancio y cobre. «Perra estúpida», gruñó, levantando un puño pesado. Tessa cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto. Nunca llegó. Un rugido ensordecedor resonó en el pasillo angosto. Sonó como un cañón disparando. La presión sobre el pecho de Tessa desapareció al instante. El agarre del hombre fue arrancado con una fuerza brutal y aterradora. Tessa se deslizó hasta el suelo, jadeando por aire, los ojos abriéndose de golpe. Donovan estaba parado en la entrada. No había disparado ningún arma. El sonido había sido su bota pesada arrancando la puerta de madera por completo de sus bisagras, estrellándola contra la pared. Donovan agarró al hombre corpulento por el cuello de la chaqueta de cuero, lo levantó unos 15 centímetros del suelo, y lo estrelló de cabeza contra la pared de yeso. El muro se agrietó con el impacto. El hombre cayó al suelo, completamente inconsciente, sangrando abundantemente de la frente. Donovan ni siquiera miró el cuerpo. Pasó por encima de él, sus ojos recorriendo el pasillo, una pistola con silenciador sujeta con soltura en la mano derecha. Frank llegó corriendo por el pasillo un segundo después, respirando con dificultad, el saco del traje ondeando. ¿Te dieron?, preguntó Donovan a Tessa. Su voz no tenía ni rastro de pánico. Era una evaluación táctica. No. Jadeó Tessa, sosteniéndose del marco de la puerta para levantarse. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía sostenerse. Estoy bien. Frank soltó una sarta de maldiciones violentas, pasándose la mano por la cabeza calva. Por Dios, señorita Brooks, salió por la parte de atrás de la farmacia. ¿Tiene idea de lo que me va a hacer? No te va a hacer nada a ti, dijo una tercera voz. La temperatura en el pasillo pareció desplomarse. Gideon Chow estaba parado al final del corredor. No caminaba, acechaba. Su abrigo se agitaba alrededor de sus piernas, su rostro una máscara de furia absoluta y aterradora. Los hombres a su servicio retrocedieron, pegándose a las paredes para darle un amplio margen. Se detuvo frente a Tessa. No miró al hombre inconsciente sangrando en el suelo. No miró a Donovan ni a Frank. Solo la miró a ella. Señor Chow, empezó Tessa, con la voz quebrándose. Gideon la agarró del brazo. No con suavidad. Su agarre era firme, posesivo, arrastrándola lejos de los restos del departamento.
Donovan, limpia esto, ordenó Gideon por encima del hombro. Si despierta, pregúntale quién lo mandó. Después tíralo al río. Entendido, jefe. Gideon arrastró a Tessa por el pasillo, cruzó la puerta principal, hasta el auto que esperaba. La empujó al asiento trasero, deslizándose justo detrás de ella. Frank prácticamente se lanzó al asiento del conductor y arrancó el auto. Las puertas se cerraron con un clic pesado y seco. Tessa se encogió contra el asiento de piel, aferrándose a su abrigo arruinado. Había visto a Gideon enojado. Lo había visto violento. Pero esto era diferente. Era una rabia oscura y sofocante que parecía consumir todo el oxígeno de la cabina. Te lo dije, dijo Gideon. Su voz apenas era un susurro. Era un filo dentado y letal. Eran las cosas de mi madre, respondió Tessa, la adrenalina volviéndola imprudente. Se volteó a mirarlo de frente, el pecho agitado. Solo quería las fotos de mi madre. Quería algo que me perteneciera a mí. Ya nada te pertenece a ti sola, rugió Gideon. El volumen puro de su voz sacudió las ventanas. Frank dio un respingo en el asiento delantero. Tessa se aplastó contra la puerta, los ojos muy abiertos por el shock. Gideon se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio, las manos plantándose con fuerza sobre el asiento a ambos lados de sus hombros, atrapándola. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Sus ojos estaban completamente negros, despojados de toda humanidad, dejando solo al depredador detrás. ¿Entiendes lo que hiciste?, exigió, su aliento caliente contra el rostro de ella. Te metiste en una caja sin proteger. Te convertiste en carnada. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que porque le rompí el brazo a un hombre, el resto simplemente desaparece? No pensé que fueran a volver, susurró Tessa, una lágrima finalmente escapando y trazando un camino cálido por su mejilla helada. Siempre van a volver, dijo Gideon, la voz cayendo de nuevo a un susurro áspero y desgarrado. Van a buscar la debilidad. Van a buscar la grieta en la armadura. Y en este momento, Tessa, tú eres la única grieta que tengo, miró su boca, después subió hacia sus ojos aterrados, la mandíbula tan apretada que parecía a punto de quebrarle un diente. Frank, dijo Gideon, sin dejar de mirarla. Sí, jefe. Llévanos a la propiedad. A Tessa se le cortó la respiración. No, al hotel. Clara está en el hotel. A Clara la llevarán a la propiedad, la corrigió Gideon. Finalmente se echó hacia atrás, recostándose contra la puerta opuesta, pero sus ojos nunca se apartaron de ella. El hotel es un edificio público. La propiedad es una fortaleza. No vas a salir de mi vista otra vez. La finca de los Chour se extendía sobre 24 hectáreas de bosque fortificado, a 50 kilómetros de los límites de la ciudad. Era una estructura brutalista y extensa de piedra oscura, vidrio reforzado y acero pesado, con portones de hierro de 4 metros, cámaras en cada línea de árboles, y hombres patrullando el perímetro con armas automáticas. No era un hogar. Era un complejo. El auto se detuvo frente a las enormes puertas de roble. Gideon bajó primero. No esperó a que Frank le abriera la puerta a ella. La abrió él mismo, ofreciendo su mano. Tessa miró su palma extendida. Era la mano que sostenía la pluma que movía millones. Era la mano que había destrozado un hueso. La tomó. Gideon la dejó entrar. El interior era cavernoso, minimalista, y profundamente frío. Pisos de pizarra negra, muebles de cuero oscuro, una enorme chimenea de piedra que estaba vacía. Se sentía completamente despojado de calidez humana. Clara se quedará en el ala este, dijo Gideon, quitándose el abrigo y arrojándolo sobre una silla. Tiene su propia cocina, un cuarto de entretenimiento. No tendrá que interactuar con el personal de seguridad. Tessa se quedó parada en el centro del enorme vestíbulo, los brazos envueltos alrededor de sí misma. La pelea se le había ido del cuerpo. El bajón de la adrenalina la había golpeado con fuerza, dejándole los huesos como de plomo. ¿Y yo dónde voy a estar?, preguntó en voz baja. Gideon dejó de caminar. Se volteó despacio, el silencio pesado de la casa presionando a su alrededor. «Estarás conmigo», dijo. Tessa miró alrededor del cuarto vacío y cavernoso. «Soy una prisionera aquí. Estás a salvo aquí. Es lo mismo». Gideon caminó de regreso hacia ella. Cerró la distancia despacio, con deliberación, hasta quedar parado justo frente a ella. La miró desde arriba, su expresión indescifrable. «Quítate el abrigo», ordenó. Tessa dudó,
Y después, despacio, se desabotonó la gabardina destrozada, dejándola resbalar de sus hombros. Cayó sobre el piso oscuro de pizarra. Gideon extendió las manos, sus dedos grandes sujetando los hombros de ella. Su toque era firme, estabilizador, enviando una descarga de calor a través del cuerpo helado de Tessa. Deslizó los pulgares a lo largo de su clavícula, sintiendo el aleteo rápido y asustado de su pulso. ¿Quieres la verdad, Tessa?, preguntó, su voz cayendo a un registro bajo y retumbante. Sí. La verdad es que pasé 10 años arrastrándome fuera de la tierra. Construí esto, hizo un gesto vago hacia la casa, hacia el imperio. Lo construí siendo completamente indiferente. No me importaba quién vivía, quién moría, quién quebraba. Mantuve mis libros limpios y mis manos sucias. Era perfecto. Sus manos subieron por el cuello de ella, los dedos largos enredándose en el cabello de su nuca. Le levantó la cabeza, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Y después te encontré sentada bajo la lluvia, susurró. La crudeza en su voz le cortó la respiración a Tessa. No era una confesión de amor. Era una confesión de derrota. No puedo deshacerlo, continuó Gideon, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. No puedo dejar de verlo. Cuando Donovan llamó y me dijo que habías desaparecido del hotel, por primera vez en mi miserable vida, me temblaron las manos. Levantó la mano derecha, mostrándole el ligero temblor en los dedos. Me hiciste débil, Tessa. Les diste un blanco. Entonces déjame ir, susurró ella, con la voz temblando. Déjame llevarme a Clara y salir de la ciudad. No me debe nada. No tiene que cargar con esto. Jamás voy a dejarte ir. Las palabras no fueron una amenaza. Fueron un voto, pesado, absoluto, irrompible. Gideon dio un paso hacia su espacio, borrando por completo la distancia entre ambos. El aroma de él, humo, lluvia y peligro oscuro, la envolvió como una manta pesada. Odias la sangre, dijo, la boca a 1 centímetro de la de ella. Odias la violencia. Organizas los libros para no tener que ver lo que hago en la oscuridad. Pero esto es la oscuridad, Tessa. Esto es lo que compra la seguridad. Esto es lo que mantiene alejados a los monstruos. Yo soy el monstruo. Tessa levantó la vista hacia sus ojos. Vio la violencia ahí. Vio la crueldad. Pero debajo, enterrada en lo más profundo de aquel hombre, vio una devoción absoluta y aterradora. Él mataría por ella. Quemaría la ciudad hasta las cenizas para mantenerla con vida. Ella no era una chica ingenua. Sabía el costo de quedarse. Sabía que, al aceptar su protección, estaba aceptando la sangre en sus manos. Estaba saliendo de la luz para entrar en las sombras. Tessa levantó las manos, pequeñas y pálidas, y las apoyó contra el pecho firme y a la medida de su traje. Sintió el latido pesado y constante de su corazón bajo la seda y la lana. No lo apartó. Agarró las solapas de su saco y jaló. Gideon gimió, un sonido áspero y gutural de rendición, y bajó la boca sobre la de ella con fuerza. No fue un beso suave. Fue una colisión. Fue desesperado, casi doloroso, con sabor a miedo, adrenalina y alivio posesivo. Los brazos de Gideon se envolvieron alrededor de su cintura, levantándola por completo del suelo, aplastándola contra él como si intentara fundirla directamente en sus huesos. Tessa ancló las manos en su cabello, devolviéndole el beso con una desesperación feroz. Dejó que los últimos restos de su antigua vida se hicieran pedazos, permitiendo que la oscuridad la tragara entera. La secretaria había muerto. Cuando Gideon finalmente rompió el beso, ambos respiraban con dificultad. No la bajó. La sostuvo contra su pecho, el rostro hundido en el hueco de su cuello, inhalando el aroma de su piel como si fuera oxígeno. «Te quedas aquí», murmuró contra su piel. «Manejas mi vida. Manejas mi imperio. No más paredes de vidrio, Tessa. No más esconderte detrás de un escritorio». Tessa cerró los ojos, envolviendo los brazos con fuerza alrededor de su cuello. La casa a su alrededor era fría, silenciosa y fortificada. Afuera, la ciudad estaba llena de hombres que los querían muertos. Pero mientras el rey del bajo mundo la sostenía en el centro de su fortaleza, Tessa comprendió que ya no le tenía miedo a la oscuridad. Ahora era dueña del monstruo que vivía en ella. ¿Te dejó sin aliento ver cómo pasamos de una fría sala de juntas a un romance brutal y protector? Tessa no solo sobrevivió al bajo mundo. Se convirtió en el cimiento del hombre que lo gobierna. Si te encantó ver a Gideon derribar sus propios muros para mantenerla a salvo, no olvides darle like a este video.
Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Tessa terminará tomando el control del imperio ella misma? No olvides suscribirte y activar la campanita para más romances de mafia oscuros, intensos y ferozmente protectores. Comparte esto con tus amigos, y nos vemos en el próximo video.